Hola a todos, soy Fernando Serri. Este es el módulo 4 de refrigerantes de Escuela Luz. Lo que debemos saber sobre refrigerantes. Del total de la energía que entrega el combustible, el 30% solamente se emplea para mover al vehículo. Hay un 7% de esa energía entregada que se pierde por radiación. Un 30%, más o menos, se pierde por calor disipado por los gases de escape. Y el otro 30% restante por calor disipado por el motor. ¿A través de qué? A través del refrigerante. La función principal del sistema de enfriamiento es quitar el calor excedente del motor a través del refrigerante, manteniendo la temperatura ideal del motor. Y vamos a ver cómo funciona el sistema de enfriamiento. La correa acoplada a la polea del cigüeñal mueve la polea de una bomba, la cual se encarga de que el líquido refrigerante recorra todo el circuito de refrigeración. Después de que el refrigerante pase por el motor y absorba el calor generado en la cámara de combustión, el líquido caliente llega al radiador, donde una corriente de aire generada por el ventilador lo enfría. Luego, el líquido refrigerante retorna al motor para comenzar de nuevo ese ciclo. Si el motor se mantiene funcionando por debajo de la temperatura de operación, el termostato simplemente bloquea el flujo de líquido refrigerante hacia el radiador, aunque este sigue circulando por los circuitos que envuelven el motor para mantener una temperatura homogénea. Y aquí lo vemos en una forma más detallada. Mientras el motor esté en periodo de calentamiento, el termostato permanece cerrado y no involucra al radiador. Ya vamos a ver cómo funciona el termostato, pero hasta tanto el motor no alcance la temperatura de funcionamiento ideal, el termostato no se abre. Ni bien la alcanza, para que no se sobrecaliente, se abre el termostato. Es una válvula metálica y permite involucrar al radiador para que lo refrigere. Así actúa el radiador, intercambiando el calor excedente con el medio ambiente.
El radiador está formado por un conjunto de tubos organizados en paralelo y un sistema de aletas tipo panal que amplían la superficie de contacto con el aire y disipan mejor el calor, enfriando más rápidamente el motor. La bomba de agua es del tipo centrífuga y es la responsable de hacer circular el líquido refrigerante a través de todo el circuito de refrigeración del motor. Vamos a ver que tiene varios puntos débiles durante esta presentación. El rodamiento de su eje, sus empaquetaduras y sus juntas que el refrigerante tiene que cuidar. El trabajo de la bomba es incesante, siempre está impulsando refrigerante. Y así funciona el termostato. Este dispositivo es una válvula con un resorte que regula el flujo de refrigerante al radiador para mantener la temperatura óptima del motor. Evita que el refrigerante del radiador fluya al motor mientras no haya alcanzado su temperatura de funcionamiento. Mientras que el refrigerante no alcance la temperatura adecuada, el termostato permanecerá cerrado. Cuando la supera, se abre y el refrigerante del motor se deriva hacia el radiador para refrigerarse. Dentro del termostato hay una cera que se ablanda con la temperatura y permite que el resorte abra su válvula y el refrigerante circule por todo el circuito, incluido radiador. Su función entonces es regular la temperatura del motor, controlando su sobrecalentamiento y el calentamiento a la temperatura ideal. En general, no deja que baje a menos de 75 grados y que no exceda los 95 grados. Bueno, el ventilador o electroventilador es accionado por un sensor que hay en el circuito de refrigeración, específicamente en general en el radiador, para que cuando la temperatura de funcionamiento que tiene, cuando no dé abasto, este se prenda, sobre todo cuando el vehículo está detenido y no recibe ese aire frontal el vehículo. Y el tanque expansor, al elemento a los que prácticamente nadie le da importancia. Solamente lo usamos para medir el nivel del líquido y a veces lo hacemos mal. No hay que llenarlo hasta superar el máximo porque, como su nombre lo indica, es un tanque expansor. El líquido se dilata, el refrigerante se dilata y se expande ahí dentro. Por eso la tapa tiene un resorte que permite la apertura de una válvula y hace que el vapor excedente salga. Si nosotros superamos el nivel máximo cuando controlamos el refrigerante, va a ir tirando refrigerante cada vez que se expanda y va a ir perdiendo calidad porque luego, en general, el usuario agrega solamente agua. Y estas son las nuevas exigencias tecnológicas de los motores y obviamente de los refrigerantes y del sistema de refrigeración. Pueden tomar café mientras me escuchan como lo estoy haciendo yo en este momento.
las nuevas exigencias tecnológicas. Y bueno, como lo dijimos en otros módulos, hay una reducción de la relación peso-potencia de los motores, es el efecto Dow-Seyssing, con mayores perfiles térmicos. El motor trabaja más caliente porque genera más potencia a igualdad de peso. Se reemplaza el hierro por aleaciones de aluminio para reducir el peso, obviamente. Hay tolerancias de montaje más exigentes que requieren mantener temperaturas más acotadas. Y también hay exigencias medioambientales. Entonces necesitamos refrigerantes más eficientes, menos contaminantes y con mayor durabilidad. En esas tendencias que hay en la fabricación de motores, obviamente se incluye el reemplazo del hierro por el aluminio en los motores modernos. El coeficiente de conductividad térmica expresa la cantidad de calor que deja pasar un material. El hierro deja pasar 80 kilocalorías por hora. El aluminio, 240 kilocalorías por hora. O sea que si ponemos una barra de hierro, va a pasar con una cierta velocidad, y una barra de aluminio, y va a haber que soltar muy rápidamente esa barrita de aluminio porque el calor llega rápidamente. Lo mismo pasa en los motores. La velocidad de transmisión del calor en el medio aluminio es mucho mayor que en el hierro. Y les digo que el refrigerante debe ser capaz de acompañar estas nuevas velocidades de transferencia térmica. Este es el punto de quiebre que justifica la utilización de refrigerantes orgánicos, y lo vamos a ver cuando toquemos el tema de mecanismos de acción que tiene cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver las fallas más frecuentes del sistema de enfriamiento. El 19% son fallas eléctricas, eso es estadístico. El 15% por problemas de alimentación. El combustible, por supuesto. El 19% fallas del motor, fallas mecánicas. El 6% problemas de transmisión. El 5% frenos. El 4% problemas de dirección. Y el 22% del sistema de refrigeración. Así que fíjense si le tenemos que dar importancia al refrigerante que utilizamos. Y estas son las fallas del sistema de enfriamiento y sus causas. Son generales. Taponamientos de radiador. Se debe a depósitos de herrumbre, de óxido e inhibidores convencionales. Averías en mangueras por la incompatibilidad con refrigerantes utilizados. Averías de la bomba, y se debe a corrosión mecánica, incompatibilidad con el refrigerante. Fíjese la importancia que tiene el refrigerante. Atascamiento del termostato y tapas, la tapa del tanque expansor, por ejemplo. Se debe a depósitos de herrumbre e inhibidores convencionales. Grietas del bloc y tapas de cilindro. Corrosión electroquímica. Ya vamos a ver lo que es. Picaduras en camisas de cilindros. Se debe a corrosión mecánica, corrosión electroquímica, lo vamos a ver en breve. Sopladuras de junta de tapa de cilindro, esto es muy temido. Se debe a depósitos en sistemas de refrigeración, termostato y o sensor del electroventilador. Las funciones del refrigerante.
Las funciones básicas del refrigerante. Quitar el calor excedente del motor en línea con las nuevas tecnologías de los materiales. Elevar el punto de ebullición. Disminuir el punto de congelamiento por debajo de 0 grados. Proteger de la corrosión a los materiales del circuito de refrigeración. Evitar la formación de depósitos que interfieran en el proceso de intercambio de calor. Fíjense cómo está ese radiador por el uso de un mal refrigerante. Evitar que se produzcan corrientes electroquímicas que puedan provocar picaduras de piezas vitales del sistema de enfriamiento. En los sistemas de enfriamiento el aluminio siempre pierde, será liviano, transmitirá mejor el calor, pero en el proceso de corrosión electroquímica el aluminio pierde y el hierro gana. Por eso hay que protegerlo muy bien con un buen refrigerante y, por supuesto, evitar los fenómenos de cavitación. Estos son los tipos de corrosión en los sistemas de enfriamiento. Hay 3 tipos de corrosión: la corrosión química, la corrosión mecánica y la corrosión electroquímica. Es algo que les debía de las filminas anteriores. La corrosión química manifiesta la tendencia que tienen los materiales de buscar su forma de mayor estabilidad o de menor energía interna, hablando químicamente. Por ejemplo, el hierro, al pasar el tiempo, se va convirtiendo en óxido de hierro, porque así está en la naturaleza. Un lubricante expuesto al aire a través de muchos años, sin recibir calor, por ejemplo, se va a convertir en petróleo, porque de ahí proviene. Esa es la corrosión química. El proceso de corrosión, este proceso de corrosión, es natural y espontáneo. La velocidad de degradación o de corrosión va a depender de la protección que le demos con nuestro refrigerante. La corrosión mecánica se produce por el hecho de que hay disgregación de sedimentos dentro del sistema de refrigeración. También hay generación de burbujas, cuando el refrigerante no es anticavitante. Y estos se transportan con la misma velocidad del agua y, como ven, impactan sobre las superficies del sistema de refrigeración, que obviamente al estar protegido con un refrigerante mineral, por ejemplo, o inorgánico, se desprende y genera más partículas. Estos impactos es realmente una erosión de las superficies, por eso se llama corrosión mecánica. Hay que evitarlo con nuestro refrigerante que utilicemos y los orgánicos, en particular el nuestro, lo evita. Ahí tienen el efecto que produce en una camisa o en una bomba de agua. El impacto de esas partículas va erosionando la superficie y en el caso de una camisa llega a provocar verdaderas pinchaduras. La corrosión electroquímica ya la vimos más o menos, pero en los sistemas de enfriamiento ya dijimos que es el aluminio el que más pierde. Tengan presente que el refrigerante es un electrolito y los metales que están afectados constituyen ánodos y cátodos. El aluminio migra sus electrones hacia afuera para ser didácticos y el hierro los capta. Por eso el aluminio va perdiendo masa a lo largo del tiempo. Obviamente hay que evitar entonces que se produzcan estas corrientes para que haya esa migración de iones. Nuestro refrigerante orgánico las evita. Miren cómo queda un bloque. Ahí se ve la pérdida de masa que va sufriendo de a poco el material. El aparato que tenemos para controlar nuestras partidas
lo que hace a corrosión electroquímica sirve precisamente para garantizar de que no se producen esas corrientes. No todos los laboratorios lo tienen y esta fue en su momento una exigencia que nos hicieron las terminales automotrices a las que atendemos y proveemos nuestros refrigerantes. La composición de nuestros refrigerantes. Bueno, está compuesto en orden de marcha por un 45 al 70% de agua. El agua es el mejor refrigerante que tiene el motor, queda claro, pero no la podemos usar sola porque produciría una aceleración en la corrosión. Monoetilenglicol entre el 20 y el 50%, que baja el punto de congelamiento y eleva la temperatura de ebullición, y los aditivos que protegen los materiales de la corrosión. Estos aditivos pueden darle al refrigerante una calificación de orgánica o inorgánica o mineral, como ustedes quieran llamarlo. Los nombres comerciales dentro de Total, bueno, se le llama Glaself a cualquiera de sus refrigerantes cuando es concentrado y está formado por monoetilenglicol, así como viene en su envase, y los aditivos. Puede ser Glaself, puede ser Glaser Supra, puede ser Glaser Supra Red. Coolelf, cuando vean la palabra Coolelf es que ya está listo para usar. Está constituido por el agua, por el monoetilenglicol y por los aditivos. El agua está en un porcentaje en nuestros Coolelf del 50%. ¿Y qué hace el monoetilenglicol? ¿Para qué usamos monoetilenglicol si el mejor refrigerante dijimos que era el agua? El monoetilenglicol, como pueden verlo en el gráfico, eleva el punto de ebullición y disminuye el punto de congelamiento. La flecha roja, ahí está, indica la curva de ebullición de agua, 100 grados centígrados. Cuando lo mezclamos con monoetilenglicol, van a ver que sube la curva de ebullición de esa mezcla, llegando a 110 grados centígrados al 50% y a 104 al 30%. Algo parecido ocurre con la curva de congelamiento del agua. La curva de congelamiento del agua, mientras se va congelando, permanece a 0 grados centígrados. Cuando lo mezclamos con monoetilenglicol, alcanzamos temperaturas de congelamiento de 17 grados bajo cero en el caso de estar al 30% y del 37% en el caso de estar al 50%. De manera que el rango de utilización es lo que ustedes ven en amarillo, ¿ok? Porcentajes mayores al 50% no garantizan una buena refrigeración del motor. ¿Por qué? Porque el monoetilenglicol es más viscoso. Porcentajes menores al 30% de refrigerante no aseguran protección anticorrosiva. Por eso debe estar comprendida esa mezcla entre el 30 y el 50%, y les menciono que las terminales automotrices a las que proveemos nuestros refrigerantes lo utilizan al 50%, que es lo que recomendamos nosotros para una máxima protección anticorrosiva. Y ahora vamos a los mecanismos de acción. Vamos con los inhibidores convencionales, con los inorgánicos, con el verde, con el Glaself, son sinónimos.
Un film sólido protector, así actúa, de sales, cubre las superficies del metal. Este es el mecanismo de acción de los inorgánicos. Esas sales, esa manta color marrón claro, es la capa protectora química. Son sales solubles que se nutren del metal. Mira cómo se nutren, pasan a esas sales, lo va comiendo, ¿ok? El film forma una barrera térmica que impide una óptima refrigeración. Hay alto consumo de inhibidor, ya que el film reviste completamente toda la superficie expuesta y a sus constantes desprendimientos vuelve a formarse esa capa, y esa capa va evitando que haya migración de calor hacia el refrigerante. Hay una deficiencia permanente de refrigeración del motor. ¿Se entiende? Y noten la diferencia que hay con los inhibidores orgánicos. El inhibidor se fija únicamente sobre los focos de corrosión y forma una capa protectora localizada, resistente y delgada. Ahí está, ahí la tienen. No hay por qué cubrir toda la superficie en su extensión. El intercambio de calor, entonces, es óptimo. El motor trabaja a la temperatura adecuada, sin sobrecalentarse y sin fatiga de materiales. Hay un bajo consumo de inhibidores y mejora notablemente la vida útil del refrigerante y la capacidad de inhibición de corrosión en el tiempo. Fíjense que el calor pasa libremente, la superficie está limpia, libre de esas sales típicas de inhibidores inorgánicos. Y ahí tienen el impacto de los mecanismos de acción que describimos recién. Fíjense, un radiador que ha funcionado durante mucho tiempo con un inhibidor orgánico, con un refrigerante orgánico, y cómo quedó un radiador luego de utilizar un refrigerante inorgánico. Queda claro que las sales inhibidoras que utilizan los inhibidores inorgánicos forman una barrera protectora, pero atenta contra la migración del calor, y eso además se va desprendiendo y es objeto de un fenómeno de cavitación, porque se va disgregando, forma partículas y esas partículas vuelven a chocar con esas sales, esas capas de sales, produciendo el desprendimiento continuo. Hay una gran diferencia, obviamente, y se ve acá en este impacto. Y ahora veamos las ventajas de los inhibidores orgánicos. Ya vimos que tiene mayor durabilidad debido al bajo consumo de sus inhibidores. No tiene que estar formando permanentemente en toda la extensión una capa protectora. Mejor protección contra la corrosión química, la herrumbre, lo que vimos al principio, mecánica y electroquímica. Mejor transferencia de calor por no generar depósitos. Mejor compatibilidad con los elastómeros de las mangueras y empaquetaduras de bombas y plásticos. Reducción de gastos de mantenimiento. Hay menos sopladuras de tapa de cilindros, averías de bombas, etc. Y mayor protección del medio ambiente por su longevidad. Tenemos que tirar menos al medio ambiente refrigerante y por la naturaleza de sus inhibidores. Ahí tienen una ampliación de una sopladura de tapa de cilindros.
El Glacel Supra contra la cavitación, pero es de primera. El Glacel Supra, para evitarlo, cumple normas como para evitar la cavitación. La cavitación es un fenómeno, ya algo hablamos, que se produce cuando las burbujas se transportan en el refrigerante y al impactar sobre las superficies las erosionan. Glacel Supra asegura una protección reforzada contra la cavitación, pero sin el uso de nitritos, que son tóxicos. Ahí tienen las burbujas que, bueno, en el torrente de agua van agrediendo las distintas superficies, en este caso la bomba de agua. Fíjense cómo queda una camisa luego de funcionar con un refrigerante que no evita la cavitación. El impacto que origina esas burbujas o esas disgregaciones de sedimentos originan estas picaduras en las camisas de cilindro y en todo aquello que se le cruce. Y en cuanto a la longevidad, ahí tienen una curva que marca el porcentaje de performance, las características protectoras, a medida que avanzan los kilómetros de uso. Obviamente, un refrigerante orgánico como es el Glacel Supra o el Supra Red va a conservar más su performance a lo largo de los kilómetros del vehículo. Fíjense ustedes con uno convencional cómo va decayendo ese nivel de performance. Entonces ahora repasemos las ventajas y desventajas de los refrigerantes inorgánicos. Los aditivos se consumen, estamos hablando de los inorgánicos, alteran la transferencia térmica, hay pérdidas superficiales de metal y los aditivos tienen más toxicidad que la de los orgánicos. Las ventajas, bueno, son más baratos realmente. Ustedes vean el precio por litro, no tiene ningún sentido frente a las ventajas funcionales que ofrece un refrigerante orgánico. Y aquí las ventajas y desventajas de los refrigerantes orgánicos. Como ventajas, bueno, los aditivos no se consumen, hay menor degradación del fluido, mayor vida útil, obviamente, no se forman depósitos, las superficies permanecen limpias, con lo cual hay un óptimo intercambio de calor, menos contaminación por su larga vida útil. Las desventajas, y bueno, sí, es más caro que los productos de tecnología convencional, pero es caro en cuanto a que los beneficios creo que soslayan esta pequeña diferencia de precio. Y aquí nuestra gama de refrigerantes automotrices. Nuestro Glacel es un refrigerante inorgánico con aditivos anticorrosivos inorgánicos. Tienen fosfatos y amina. Obviamente se vende en tambor tanto el Glacel como el Glacel Supra. Y luego tenemos la línea de refrigerantes orgánicos, como es el Glacel Supra Red, el Glacel Supra y el Culel Supra 50 con aditivos anticorrosivos orgánicos, que son ácidos carboxílicos. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa cuando cambiamos de tecnología.
Esto es lo primero que tenemos que decir. Primero, se altera el equilibrio de los inhibidores, cae la protección contra la corrosión y hay un riesgo de formación de distintos tipos de depósitos. O sea, no rellenar mezclando tipos de refrigerantes de distintas tecnologías. Cuando cambiamos de tecnología convencional a orgánica, además de eventuales problemas de incompatibilidad entre distintas tecnologías, los inhibidores orgánicos tienen propiedades detergentes que van a disgregar los depósitos de sarro y las sales de los inhibidores inorgánicos. Esas sales disgregadas van a generar taponamientos del circuito por acumulación de partículas de sedimentos, corrosión mecánica por desplazamiento a gran velocidad de partículas y el óxido, pérdidas por conectores de mangueras, por disgregación de los sedimentos que también están presentes en los conectores y las mangueras. Entonces, al aflojarse eso, las mangueras se van a aflojar. Las fugas por las superficies metálicas picadas o corroídas que se desnudan, porque los sedimentos que originó el inhibidor inorgánico estaban tapando esas grietas. Por eso hay que tomar ciertos recaudos cuando se cambia de tecnología. Ahí las figuras son muy elocuentes. Fíjense la figura del medio, el conector que está con sedimentos de refrigerantes anteriores. Cuando toma contacto con el orgánico, obviamente se disgrega y obviamente se va a aflojar la manguera. Ni hablar de las grietas que tiene un block, por ejemplo, que estaban tapados por esos sedimentos u óxido. Eso va a desaparecer también porque lo va a disolver el orgánico y de esa forma van a aparecer pérdidas, pero ya estaban estas pérdidas. Lo que pasa que el refrigerante orgánico las puso en evidencia. En cualquier momento iba a saltar, obviamente. Y estos son los recaudos para evitar que todos los inconvenientes anteriores aparezcan. Hay que hacer un buen lavado, flashing del sistema de refrigeración. Para eso hay que drenar el refrigerante usado con el motor apagado, conectar la manguera de agua corriente desde la parte superior dejando que circule hasta que salga limpia, conectar las mangueras y llenar el circuito con agua destilada, haciendo recircular unos minutos con el motor funcionando y luego drenar completamente. De ser necesario hay que repetir operación si el líquido no está cristalino. Repetir la operación de agua destilada después con 10% del nuevo refrigerante. Recircular unos minutos y drenar completamente. Revisar el termostato, limpiarlo y probarlo que no esté atascado. Controlar estado y ajuste de mangueras y sus conectores. Traten de limpiar ese sedimento que tienen los conectores para que después no se digreguen y aflojen las mangueras. Llenar con el nuevo fluido al 50% y luego purgar. Y no se olviden de la limpieza del circuito de calefacción. Esto es un valor agregado para sus trabajos que pueden hacer dentro de cada uno de sus negocios.
Los anticongelantes son poco biodegradables y no se los debe eliminar como aguas servidas, que quede claro eso. Deben ser tratados como desechos industriales especiales por ser potencialmente peligrosos para el ser humano y el medio ambiente. Una forma de controlar cuantitativamente a los refrigerantes para ver si tiene la dosis justa de refrigerante en agua es a través de este aparatito que se llama refractómetro. Solo basta abrir la tapita, esta tapita que tiene acá, ponerle 2 gotitas de lo que sacan del tanque expansor y observar por el visor. Esto es lo que van a ver, ahí va a haber una escala con el porcentaje de monoetilenglicol en agua. Y aquí tienen un video ilustrativo de cómo se usa este aparatito. Es muy simple.